Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a conducir nuestra meditación de tal manera que nadie se quede en duda con respecto a la meditación de la palabra de Él, de la palabra de Dios. Yo quería pasarles a ustedes hoy, al mediodía, en Brasil. Nosotros estaremos posteando un testimonio extraordinario, extraordinario. Un pastor, una persona que servía a Dios como pastor, casado, bien casado, salió del ministerio, dejó el ministerio para ser un traficante. Ahí usted me dice, obispo, ¿esto es posible? Claro que es posible. Pero ¿cómo es que puede suceder una cosa de esas, de pastor a traficante? Ese testimonio es una alerta, yo creo, de Dios para aquellos que están en la iglesia no solo como pastores, sino como obreros, como esposas de pastor, obispo, como obispo, cualquier persona que cree en el Señor Jesús está sujeta a esta situación. Él se convirtió, entre comillas, fue bautizado en las aguas, entre comillas, fue bautizado con el Espíritu Santo, entre comillas, después de ser pastor, entre comillas. Él fue al crimen. Lo que él no hacía antes de ser pastor de pecado, él vino a hacer después que salió de pastor, entre comillas. Y ahí usted pregunta, ¿cómo es un pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios? ¿Cómo es que es posible esto, obispo? Déjeme hablarles a ustedes una cosa, un testimonio. Además, un testimonio. Otro pastor, atendiendo a las personas que se venían a bautizar en las aguas, él le preguntó a un señor, diciendo, ¿usted está preparado para bautizarse en las aguas? Él le dijo, claro que yo estoy. Y hablando con mucha seguridad, convicción, el pastor entonces le preguntó, ¿usted es casado? Y él le dijo, no, no soy casado. ¿Usted tiene novia? Sí, tengo. ¿Y su relación con su novia es como una relación de una pareja? Él dijo, es. Entonces, usted no se debe bautizar. ¿Por qué? Porque usted está fornicando. Usted está haciendo una cosa que es contraria a la palabra de Dios. Usted está viviendo en pecado. Porque antes de la persona ser bautizada, ella tiene que abandonar sus pecados para que así pueda bautizarse. Y ella dijo, no, no, entonces yo no me voy a bautizar. Y se volvió atrás. Gracias a Dios que ese hombre fue honesto, fue sincero, verdadero. Es mejor no bautizarse que bautizarse de forma falsa, conducirse de forma falsa para intentar alcanzar el reino de Dios o entrar en el reino de Dios. Ahora, usted sabe que Jesús, él predicó antes de Jesús, Juan Bautista predicó sobre el bautismo en las aguas del arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento, el bautismo en las aguas de arrepentimiento.
Eh, entonces, ¿qué es lo que significa bautismo de arrepentimiento? Antiguamente, antes que Jesús viniese a ser bautizado en las aguas, Juan Bautista vino predicando y bautizando a las personas en las aguas. Juan Bautista vino para preparar el camino del Señor Jesús. Entonces, en esta preparación, las personas venían para él a bautizarse en las aguas, pero confesaban sus pecados. La Biblia dice que allí en Mateo capítulo 3, vamos a ver aquí, capítulo 3, versículo 1, dice así: en aquellos días apareció Juan Bautista, el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque está próximo el reino de los cielos. Entonces, Juan Bautista, precursor de Jesús, preparó el camino de Jesús. Jesús vino y también fue bautizado por Juan Bautista. Jesús no tenía pecado. Jesús no precisaba arrepentirse porque él no había pecado. Pero Juan Bautista, cuando Jesús vino a bautizarse en las aguas, Juan Bautista reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces dice: Señor, yo es que tengo que ir a ti y tú vienes a mí para bautizarse. Entonces Jesús dijo: deje por en cuanto, porque así conviene cumplir toda justicia. Jesús cumplió con todas las justicias. Todo lo que tenía que ser hecho, Él hizo. Él cumplió toda justicia. Y Él fue bautizado aún no teniendo pecado. Y ni precisaba arrepentirse porque no tenía pecado. ¿Qué va a confesar si Él no vivía en pecado? Entonces, amiga, amigo, Juan Bautista preparó el camino de Jesús para entrar, preparó el camino para Jesús, para que Él venga y entre en la vida de aquel pueblo que se había convertido de verdad, porque en la conversión sincera, las personas confiesan sus pecados, resuelven sus problemas con Dios, exponen sus vidas. En aquella altura, ellos exponían su vida confesando sus pecados para todos, y todos veían, pero la sinceridad de ellos era tan grande. Ellos querían el reino de Dios, ellos querían entrar en el reino de Dios. Entonces, todos confesaban los pecados y eran bautizados por Juan Bautista. Jesús entonces vino, cumplió su parte, hizo su trabajo, fue muerto, crucificado, y resucitó y ascendió a los cielos. Hasta las personas que Juan Bautista había bautizado, con certeza, más tarde recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquellas personas, esto no está escrito aquí, pero yo creo que una vez la persona bautizada en las aguas, participando del bautismo en las aguas, el bautismo de arrepentimiento verdadero, ella está lista. El camino está listo para que Jesús entre en esas personas. Y es eso lo que tiene que suceder. Es eso lo que sucedía en el pasado. Cuando las personas eran bautizadas, antes confesaban sus pecados. Yo estoy errado, yo hice esto, hice aquello. Ella confesaba y Dios le perdonaba. Entonces, ellas eran bautizadas en las aguas. Quiere decir que ese bautismo de arrepentimiento es
un bautismo que entierra, sepulta el cuerpo del pecado, el cuerpo del pecado, el cuerpo que está sujeto al pecado. Una vez la persona bautizada en las aguas de verdad y siendo válido este bautismo, entonces la persona recibe el Espíritu Santo de verdad. Pero, en el caso contrario, si ella engaña, si ella finge confesar los pecados, si ella finge dejar los pecados, si ella finge haberse arrepentido, ¿qué va a suceder? El demonio o los espíritus engañadores, actúan en esas personas justamente para que ellas vengan a ser engañadas, y cuando ellas están en la iglesia y oyen hablar del bautismo con el Espíritu Santo, ellas quieren recibir el bautismo con el Espíritu Santo, pero quieren recibir el bautismo con el Espíritu Santo aún viviendo aquella vida pasada en el pecado. Ellas no confesaron, no se arrepintieron. Ellas fueron bautizadas en las aguas sin el arrepentimiento. Entonces, el bautismo no valió, no es válido. ¿Por qué? Porque los pecados están vivos dentro de ella. Entonces, cuando esto sucede, el diablo aprovecha y usa a aquella persona hasta para engañarla con el bautismo, entre comillas, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? El diablo habla en todas las lenguas, el diablo habla todas las lenguas y él da el don de lenguas para las personas que están engañando o intentando engañar a Dios, engañando a los líderes o engañando a la iglesia, diciendo que se había arrepentido, pero no se arrepintió. No se arrepintió y no se arrepiente, no es bautizada en las aguas. El diablo dice, es ahí, fue bautizada en las aguas, pero no se arrepintió. Entonces ella continúa siendo mía. Entonces, cuando la persona está para buscar al Espíritu Santo, el diablo viene y da aquella emoción, aquella sensación buena, aquella aparente paz. Y la persona entonces comienza a hablar en lenguas extrañas, extrañas de verdad, extrañas hasta para Dios. Entonces, amiga, amigo, esto ha sucedido muchísimo dentro del universo del cristianismo, de las personas que se convencen, pero no son convertidas. Es el caso de ese pastor, ex pastor, que usted va a ver el testimonio ahora al mediodía. Vale la pena que usted vea, para que usted se evalúe, para que usted busque verificar, confirmar el por qué y saber el por qué que usted no haya recibido el Espíritu Santo, el bautismo. ¿Por qué? Para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, primero la persona tiene que ser bautizada en las aguas. Jesús habló eso, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, quien cree y fuere bautizada. ¿Bautizada en qué? En las aguas, será salvo. Entonces, muchas personas, porque recibieron el bautismo en las aguas, es fácil. Usted llega hasta mí y me dice, obispo, yo me arrepentí de mis pecados, etcétera. Usted no precisa confesarme a mí, pero usted le confesó a Dios, yo me arrepentí y tal, yo voy a bautizarla con el Espíritu Santo. No, mejor, yo voy a bautizarla en las aguas, porque yo creo en su palabra, dice que se convirtió y que se arrepintió, yo le voy a bautizar, pero yo no sé lo que está dentro de usted. Yo no sé si usted me está engañando, pero si usted me está engañando, o engañando al pastor, a su pastor, o a cualquier pastor de cualquier iglesia, si usted está engañando, viviendo en el pecado, pero diciéndose listo para recibir el bautismo en las aguas, o usted va a estar engañando a la dirección de la iglesia, o usted va a estar engañando al propio Dios. Y obviamente el diablo sabe de eso. El diablo va a usar aquella excusa,
aquella situación para engañarle a usted también con un supuesto bautismo con el Espíritu Santo. Entonces usted ve en la iglesia, por lo menos yo hablo, dentro del trabajo que nosotros ejecutamos, dentro del trabajo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, hay personas que son hasta oficiales de la iglesia. Son obreros, pastores, obispos. Nosotros tenemos muchos obispos, muchos pastores, muchas esposas de obispos y pastores, oficiales de la iglesia, que quedaron un tiempo, 2 tiempos, pero llegó un determinado momento que no aguantaron y se fueron para la vida que venían viviendo y a veces hasta peor, la vida del mundo. Y las personas preguntan, ¿cómo, obispo? Esa persona oraba, esa persona, mire, ella me curó. Recibí una cura, ella oró y yo me quedé curada, bendecida. No fue porque ella merecía, no fue porque ella era de Dios, no. Ella usó el nombre de Jesús, usó la palabra de Jesús. Entonces, obviamente, la palabra se cumplió en su vida, fue curada. ¿Entendió? Amiga y amigo, evalúe bien su vida, porque ese testimonio es extraordinario. Por eso nosotros estamos colocándolo, posteando excepcionalmente al mediodía de hoy, en un horario de Brasil, para que todos puedan asistir, todos puedan ver y obviamente autoevaluarse. Vengan a autoevaluarse a sí mismos, para que vean si están siendo engañados por un espíritu inmundo. Porque en la ansiedad, en la codicia, en el deseo de tener el Espíritu Santo, porque otro también tiene, un amigo tiene, recibió el Espíritu Santo, la mujer recibió el Espíritu Santo, yo también tengo que recibir. Muchas personas en el afán, en la codicia de recibir el Espíritu Santo para que otros sepan que ella también tiene el Espíritu Santo, ese no es el Espíritu de Dios. No va a suceder en cuanto no hubiese el arrepentimiento y el bautismo de arrepentimiento verdadero. El bautismo de arrepentimiento verdadero. Porque así como Juan Bautista preparó el camino de Jesús, todo predicador, todo pastor, todo siervo es de Dios que predica el Evangelio, es un mensajero como Juan Bautista y predica la palabra, el bautismo de arrepentimiento, para que las personas sean bautizadas. Entonces el Señor Jesús descienda sobre ella en la persona del Espíritu Santo. Ahí viene el Espíritu Santo. Si no hubiese arrepentimiento, el bautismo no es válido. Y no valiendo el bautismo, el Espíritu Santo no desciende. Y cuando la persona no se arrepiente y finge que se arrepintió y recibe el Espíritu, no es el Espíritu Santo, es el espíritu engañador. Ella puede hasta hacer la obra, pero el diablo está ahí, actuando en la vida de aquella persona. El caso de la vida de ese pastor, ese ex pastor, vale la pena que usted vea ese testimonio, porque eso va a mostrar lo que sucede en el reino del mundo. En el reino de Dios no está eso. Cuando la persona es sincera, confiesa sus pecados, ella realmente deja los pecados, porque arrepentimiento hace que usted tome actitudes. ¿Cuál es la actitud del arrepentimiento? Usted deja el pecado, usted muere para el pecado. Usted muere para el pecado. Y cuando usted es bautizado, usted es sepultado en las aguas por causa de su arrepentimiento. Usted murió para el mundo. Usted se arrepintió de haber vivido aquella vida errada. Entonces usted murió, tiene que ser enterrado. Es el bautismo en las aguas. Ahí sí, usted tiene el derecho y es justo
que usted reciba el Espíritu Santo. Si usted no recibió el Espíritu Santo, entonces hay algo errado. No es culpa de Dios, no es culpa de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. Ella es inmutable. Ella es lo que es. Quien cree y fuere bautizado será salvo. El apóstol Pablo recibió a los discípulos que cuando él los conoció, les preguntó: ¿ustedes recibieron el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Jesús, el bautismo en las aguas? Sí, ¿recibimos el Espíritu Santo? No, ni nosotros sabemos que existe el Espíritu Santo. Pero Pablo vio sinceridad en ellos, vio que había allí una verdadera conversión. Entonces Pablo impuso las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo en el momento, sin hacer vigilia, sin hacer ayunos, sin hacer sacrificios, sin hacer nada. Ellos recibieron en el momento. ¿Por qué? Porque se habían entregado sinceramente. Ustedes fueron bautizados con el bautismo de Jesús, pero Jesús quiere bautizarlos con el Espíritu Santo. Entonces, amiga, amigo, evalúe bien, porque yo no quiero que usted sea eludido, engañado por las apariencias, porque nosotros vivimos en un mundo de engaños. El reino del mundo es el reino del engaño, de la mentira. Es el reino de las ventajas, el reino del dinero fácil, el éxito fácil. Pero hay un precio que las personas del mundo pagan, y pagan al diablo, que es el señor de este mundo. Cuando la persona entra en el reino de Dios, ella es una nueva criatura. El reino del mundo ya pasó, fue enterrado con ella en el bautismo de arrepentimiento. Y eso tiene que suceder para que usted reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Primero tiene que haber el bautismo en las aguas, el bautismo de arrepentimiento. Obispo, yo fui bautizado en las aguas, yo no fui bautizado en las aguas y recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Yo también. Yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo antes de ser bautizado en las aguas. Cuando fue mi conversión, yo no sabía eso. Yo supe luego. Después fue que me bauticé. Me fui a bautizar. Pero esto sí sucede. Hay casos en que las personas son bautizadas con el Espíritu Santo sin haber sido bautizadas en las aguas. ¿Por qué es que esto sucede? Bueno, esto sucede porque Dios sabe, Dios conoce. Él conoce a las personas. Todo. Entonces, si Él, Jesús, quiere bautizar, ¿quién soy yo para decirle: no, usted no puede ser bautizado? Él bautiza. Entonces, es Él que bautiza. No es la iglesia, no es el obispo, nadie. Quien bautiza con el Espíritu Santo es el propio Señor Jesús. Pero para que el Señor Jesús venga a bautizar con el Espíritu Santo, primero la persona se tiene que convertir. La persona se tiene que arrepentir de sus pecados. Ella tiene que dejar sus pecados. Si no entierra su vida a través del bautismo en las aguas, entonces ella va a ser muy breve, porque ella no quiere quedar sin sepultar su carne y vivir en la carne, porque ahí la carne, usted sabe, la carne es débil. Entonces, amiga, amigo, cuando usted lee en el texto sagrado que Juan Bautista predicaba en el desierto para preparar el camino de Jesús, y entonces él hablaba, la prédica de Juan Bautista fue: arrepentíos. Esta fue la prédica del arrepentíos, porque está próximo, está cercano el reino de los cielos. Y sucedió esto, que luego, cuando Jesús vendría, iría a hacer el trabajo, el resto del trabajo. Juan comenzó el trabajo y Jesús vino y lo completó. Y es eso lo que nosotros hacemos. Nosotros predicamos el Evangelio. Quien cree, ahí viene Jesús y bautiza con el Espíritu Santo. Quien cree y fuese bautizado en el bautismo de arrepentimiento, entonces Él viene y bautiza con el Espíritu Santo.
Nos llama la atención que en este texto aquí de Mateos capítulo 3, dice así, en el versículo 6, versículo 5. Entonces iba con él, o sea, Juan Bautista, hasta Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, y todo Judea, y toda la provincia adyacente al Jordán. Entonces toda la multitud de aquellas ciudades de allí, de alrededor, venían y eran bautizados por Juan Bautista. Está aquí escrito el versículo siguiente, versículo 6, y eran por él bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Hay un detalle, confesando sus pecados. Ahí en el versículo siguiente dice así, y viendo él, Juan Bautista, viendo de muchos de los fariseos y de los saduceos, quienes eran los fariseos y saduceos, eran una secta religiosa, eran religiosos. Ellos también vinieron para recibir el bautismo en las aguas, solo que Juan Bautista identificó en ellos la hipocresía, el fingimiento, pero ellos venían al bautismo también de Juan Bautista. Pero Juan Bautista le decía a ellos, mire, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Las personas que son fingidas, son hipócritas, son religiosas, son fingidas, hay la ira de Dios, la ira futura, no se puede huir. Tarde o temprano, ellas van a cosechar los frutos de su fingimiento, de su hipocresía. Entonces, sería bueno que usted, amiga, amigo, entendiese esto con claridad, porque luego, enseguida, Juan dice, producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Él no solo predicaba el bautismo de arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento, sino que también hablaba, producid frutos dignos de arrepentimiento. Y estos frutos dignos de arrepentimiento, ellos vienen con el descenso del Espíritu Santo. Subió de las aguas, el Espíritu Santo descendió sobre él, abrió los cielos y él oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo placer. Cuando la persona es bautizada en las aguas, presta atención, cuando la persona es bautizada en las aguas, sinceramente, ella confesó sus pecados, largó sus pecados, ella se arrepintió, ella no sintió remordimiento, porque ella literalmente largó sus pecados y fue bautizada, fue y se bautizó en las aguas. Entonces, cuando ella sube de las aguas, es levantada de las aguas, el Espíritu Santo viene, porque eso es lo que tiene que suceder. El Espíritu Santo viene, ella recibe el bautismo con el Espíritu Santo y ella oye la voz diciendo, tú eres mi hija amada, mi hijo amado. Esto es lo que ha sucedido con muchas personas que me están escuchando ahora. Yo sé que un día escrachado por el mundo, nació sin padre, sin madre, sin nadie, pero un día usted oye esta voz, tú eres mi hija amada, no te dejé. ¿No es bueno? Tú eres mi hijo amado, pero esto solo sucede cuando hay un arrepentimiento, y cuando hay arrepentimiento hay frutos del arrepentimiento, que es una conducta. Y la persona tiene un carácter divino, ella exhala el perfume de Jesús, ella es testimonio vivo de la presencia de Dios, del propio Señor Jesús, aquí en la tierra. ¿Entendió? Preste atención hoy al mediodía del testimonio de aquel muchacho que era pastor y vino a ser traficante. Hasta mañana, que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.